Mi nombre es Charlotte Richard, y lo que estoy a punto de compartir contigo es algo que ha transformado mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Nunca pensé que sería yo quien hablaría de una experiencia cercana a la muerte, sin embargo, parece que Dios tenía un plan diferente para mí, un plan que ha cambiado para siempre mi perspectiva sobre la vida, la fe y el futuro. Las ideas que Él reveló sobre nuestro tiempo en la tierra y lo que está por venir me impulsaron a compartir esta historia con tantas personas como pueda. No es simplemente un testimonio personal, es una advertencia. Un mensaje de esperanza, urgencia y revelación divina. Antes de compartir los detalles de este extraordinario viaje, te invito a suscribirte a este canal, para que no te pierdas futuras reflexiones y revelaciones que pueden guiarte, inspirarte y fortalecerte en tu camino de fe. Te prometo que no querrás perderte los momentos que están por venir. Era una tarde fresca de octubre de 2024. Acababa de disfrutar de una noche conmovedora con mis nietos, asistiendo a la obra de teatro de su escuela. Fue una ocasión especial, llena de alegría y orgullo mientras los veía brillar en el escenario. Mi nieto Tommy, de 7 años, interpretó el papel de un encantador árbol parlante, mientras que mi nieta Sara, de 9 años, fue el radiante ángel principal. Ambos se veían tan encantadores, y no pude evitar sonreír mientras conducía a casa, repitiendo sus dulces actuaciones en mi mente. El reloj en el tablero de mi auto marcaba las 9:47 de la noche. Las calles estaban tranquilas, había comenzado a caer una lluvia ligera y el mundo parecía envuelto en una quietud pacífica. Recuerdo sentir una sensación tan profunda de serenidad. Estaba a solo 15 minutos de casa cuando sucedió algo que lo cambiaría todo. Al mirar atrás, me doy cuenta de que Dios me había estado preparando para ese preciso momento, aunque en ese momento no lo reconocí. En las semanas previas a esa noche, había estado teniendo sueños extraños, visiones de ángeles reunidos, esperando una señal divina, el sonido de una trompeta que anunciaría algo monumental. Los sueños parecían significativos, aunque no los comprendía del todo. Pero ningún sueño, ninguna visión, podría haberme preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Lo último que recuerdo antes de que todo cambiara fue encender la calefacción de mi coche. Sin previo aviso, un dolor insoportable y ardiente me atravesó el pecho. Era un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Más tarde, los médicos confirmarían que estaba sufriendo un ataque cardíaco fulminante. Mi coche se salió de la carretera y se metió en una zanja, pero lo que pasó a continuación es lo que me siento obligada a compartir con ustedes. En ese momento, cuando mi corazón se paró, sentí como si me cayera fuera de mi cuerpo, no por miedo, sino por una abrumadora sensación de liberación. No fue aterrador ni doloroso. Fue más como quitarse un abrigo pesado. Lo primero que noté fue la total ausencia de todo malestar físico. Los dolores habituales en mi cuerpo, la artritis, el dolor constante y persistente en las rodillas, habían desaparecido por completo. Me sentí rejuvenecida, como si me hubieran transportado a una época en la que era joven y libre, sin el peso de la edad ni de las enfermedades. Pero esto fue solo el comienzo de un viaje que alteraría para siempre mi comprensión de la vida, la muerte y la eternidad. Me encontré en un lugar que solo puedo describir como un espacio entre espacios. No era la tierra ni el cielo, pero era un reino de luz indescriptible, más brillante y más viva que cualquier cosa que hubiera visto jamás. No era como la luz del sol ni como ninguna luz artificial, era vibrante y pulsante, llena de una energía que parecía irradiar desde el núcleo mismo de la existencia. Los colores que me rodeaban no se parecían a ningún otro de la tierra, tonos tan vivos, tan extraordinarios, que no encuentro palabras para describirlos. No eran solo colores en la forma en que los entendemos, eran emociones, verdades y esencia viva que parecían entretejerse para formar algo hermoso y profundo. Recuerdo que me sentí completamente inmersa en esa luz, como si cada parte de mí estuviera siendo tocada y transformada por ella. Entonces lo oí, mi nombre, pronunciado con una voz tan poderosa, pero llena de calidez y compasión, que sentí que me envolvía. Charlotte. Me di vuelta y vi a un ángel de pie frente a mí. No era como las suaves figuras angelicales que solemos ver en las pinturas. Este ser era majestuoso, con una presencia abrumadora.
Sus ojos eran como galaxias profundas e infinitas, vastas y llenas de sabiduría eterna. No tengan miedo, dijo, y en ese momento, todo rastro de ansiedad o miedo se evaporó. Su voz tenía el peso de la autoridad, pero también había un amor abrumador en ella. El Señor me ha enviado para mostrarles lo que pronto debe suceder. Y así, nos movimos, atravesando lo que parecía un corredor de luz. El ángel habló de nuevo, con voz tranquila y llena de propósito. Lo que están a punto de ver es para la iglesia, para aquellos que tienen oídos para oír. Muchos están dormidos, pero el tiempo es corto. Lo que presencié a continuación fue hermoso y profundamente doloroso. Vi la tierra desde arriba, pero no era como la había conocido. Había una oscuridad que se extendía lentamente sobre el planeta, una sombra pesada y opresiva que parecía cubrir la tierra. Sin embargo, dispersos por todo el globo, vi pequeños puntos de luz radiantes, creyentes, personas que estaban orando, adorando y manteniéndose firmes en su fe, a pesar de la oscuridad que los rodeaba. Entonces, la visión cambió y vi algo que me partió el corazón. Vi iglesias llenas de gente, tantas, de hecho, que los edificios estaban abarrotados, pero el culto era vacío. Sus oraciones parecían sin vida y su alabanza era mecánica, carente de verdadera conexión con Dios. Escuché la voz del Señor, llena de tristeza. Con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pero entonces empezó a desarrollarse algo extraordinario, un gran despertar. No fue un avivamiento como los que leemos en los libros de historia, fue algo completamente diferente. Vi a personas en sus hogares, en sus lugares de trabajo e incluso en las escuelas, repentinamente invadidas por una conciencia innegable de la presencia de Dios y de su desesperada necesidad de Él. Este despertar no fue impulsado por la manipulación emocional ni por una predicación persuasiva. Fue la obra pura y soberana del Espíritu Santo, que conmovió corazones y mentes de maneras que estaban más allá de la explicación humana. El ángel me mostró un reloj gigante, un enorme y etéreo reloj. Pero este reloj no tenía números, sino que mostraba acontecimientos pasados y futuros. Vi guerras, desastres naturales y avances tecnológicos que parecían inimaginables. Sin embargo, en medio de todo este caos, me di cuenta de que todo estaba perfectamente alineado con el plan divino de Dios. Observa con atención, me indicó el ángel. Mientras observaba, vi algo que me llenó de esperanza. La novia de Cristo estaba preparándose. Personas de todas las naciones, tribus y lenguas estaban siendo refinadas a través de pruebas, su fe era puesta a prueba y fortalecida. Vi rostros que brillaban con una luz sobrenatural, como si hubieran sido transformados por la presencia misma de Dios. Luego, la visión se tornó más oscura. Vi que el mundo estaba entrando en una época de gran engaño. Al principio, era sutil, una pequeña concesión por aquí, una distorsión de la verdad por allá. Pero con el tiempo, las mentiras se hicieron más omnipresentes y muchos de los que decían seguir a Cristo ya no parecían capaces de discernir la verdad de la falsedad. Sin embargo, en medio de esta creciente oscuridad, surgió algo increíble. Los verdaderos creyentes, aquellos que se aferraban a la palabra de Dios y al Espíritu, se hicieron más fuertes. Se mantuvieron firmes, unidos e inquebrantables ante las mentiras que los rodeaban. Estos creyentes estaban marcados, no por una señal física, sino por un sello espiritual, una marca de protección, que yo sabía que era el Espíritu Santo. Lo que vi a continuación me conmovió profundamente. Vi incontables almas que creían que estaban salvadas, pero que nunca habían entregado verdaderamente sus vidas a Jesús. Tenían religión, pero les faltaba una relación genuina con Él. Conocían las palabras correctas, asistían a las iglesias correctas, pero nunca habían nacido de nuevo. Dígales, instó el ángel, que no es suficiente saber las palabras correctas o hacer las cosas por inercia. Deben ser verdaderamente transformados por el poder de Cristo. Vi olas de persecución en el horizonte, aunque comenzaron de manera sutil, discriminación silenciosa, susurros de disenso. Pero pronto, esta hostilidad se convirtió en oposición abierta. Sin embargo, para mi asombro, la verdadera iglesia no se achicó bajo presión, creció. Se volvió más fuerte, más vibrante y más decidida en su fe. Luego, me mostraron algo inquietante acerca de la tecnología.
Vi avances que parecían ofrecer conveniencia y progreso, pero en realidad se estaban utilizando para engañar y controlar. Sin embargo, el pueblo de Dios no era ciego a esto. Él les había dado sabiduría y discernimiento para enfrentar estos desafíos sin comprometer su fe. El ángel entonces me reveló una verdad poderosa acerca de la oración. Vi cómo las oraciones del pueblo de Dios estaban moldeando activamente los acontecimientos en el mundo. Cada oración era como un pequeño punto de luz, y cuando los creyentes oraban juntos en unidad, esos puntos de luz se combinaban en una fuerza radiante que hacía retroceder la oscuridad. Se me mostró lo cerca que estamos del regreso de Jesucristo, pero no se mencionaron algunos detalles. Lo que sí puedo compartir es que Dios está posicionando a su pueblo para lo que está por venir. Cada dificultad, cada prueba que los creyentes enfrentan hoy es una preparación para su papel en los días venideros. El ángel también me mostró algo extraordinario acerca de los creyentes comunes y corrientes, personas como tú y como yo. Vi hombres y mujeres que trabajaban en empleos normales, criaban familias y vivían su vida cotidiana, pero que llevaban la presencia de Dios de tal manera que quienes los rodeaban se transformaban. Sus sencillos actos de obediencia, sus oraciones, su adoración y su amor por los demás estaban teniendo un profundo impacto en el ámbito espiritual. Finalmente, vi cómo Dios estaba levantando una nueva generación, una generación de jóvenes profundamente arraigados en la verdad de Dios. No eran perfectos, pero eran auténticos, apasionados y valientes. Esta generación se estaba levantando, no se dejaba llevar por los valores del mundo, sino que estaba firmemente arraigada en su fe, y Dios estaba usando su autenticidad para llevar a muchos otros a Él. Y así, el mensaje del ángel sigue resonando en mi corazón. El tiempo es corto, pero el plan de Dios se está desarrollando y nosotros tenemos un papel que desempeñar. Observa, escucha y mantente alerta. Dios está actuando y nos está preparando para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Muchas personas estaban siendo bendecidas no solo para su propio beneficio, sino para que pudieran extender esa bendición a los demás, independientemente de sus circunstancias. Una verdad más profunda se estaba revelando para que todos la vieran. Dios, no los sistemas o estructuras del mundo, es la fuente última de todo. Vi a un ángel revelar una verdad poderosa sobre cómo Dios estaba levantando creyentes en posiciones de influencia en todo el mercado, dueños de negocios, maestros, profesionales de la salud y empleados del gobierno. Estas personas, aunque enfrentaban desafíos, estaban decididas a defender la verdad incluso cuando esto implicaba un gran costo personal. Su integridad, firmeza y compromiso con la rectitud estaban creando caminos para un testimonio poderoso y de largo alcance que impactaría muchas vidas. En ese momento, se me mostró algo extraordinario acerca del poder sanador de Dios. Mientras presenciaba increíbles sanidades físicas, restauraciones de cuerpos que parecían no tener remedio, también se estaba produciendo una sanación más profunda y profunda. No se trataba solo de dolencias físicas. Vi cómo se curaban heridas emocionales, cómo se disipaban tormentos mentales y cómo se rompían las ataduras espirituales en la vida de las personas. Dios estaba preparando a su pueblo para que caminara en plenitud, sanados en cuerpo, alma y espíritu, listos para llevar su luz a un mundo que la necesitaba desesperadamente. Fue una hermosa revelación. Dios estaba levantando a su pueblo para que fuera canales de su poder sanador de maneras que a menudo pasamos por alto. Se estaban utilizando poderosamente actos sencillos de bondad, oraciones sinceras y momentos tranquilos de adoración para hacer avanzar su reino en el mundo. El ángel enfatizó la importancia crucial de que los creyentes conozcan por sí mismos la palabra de Dios. Vi a muchos que habían sido descarriados, no porque carecieran de buenas intenciones, sino porque dependían demasiado de que otros les interpretaran las Escrituras. Habían descuidado la disciplina del estudio personal y, como resultado, su comprensión de la verdad de Dios era limitada. También presencié algo profundamente conmovedor en los niños. Dios estaba usando sus oraciones simples, pero poderosas, de maneras que los adultos no podían comprender por completo. Su fe, libre de dudas o distracciones mundanas, estaba logrando cosas que solo la confianza pura e infantil en Dios podía lograr.
Los padres que enseñaban a sus hijos a conocer verdaderamente a Dios, en lugar de solo saber acerca de Él, estaban criando a la próxima generación de guerreros espirituales que llevarían el estandarte de la verdad hacia el futuro. Al mismo tiempo, vi a Dios obrar de una manera extraordinaria entre los ancianos. Estas personas, a menudo ignoradas y olvidadas por la sociedad, se estaban llenando de renovada fuerza, sabiduría y propósito. Sus oraciones, aunque a menudo eran silenciosas y aparentemente inadvertidas para el mundo, tenían un poder extraordinario y estaban moldeando tanto el reino natural como el espiritual de maneras que no se podían explicar fácilmente. El ángel me mostró cómo Dios estaba derribando muros entre los creyentes, no comprometiendo la verdad, sino uniéndolos en el vínculo de Cristo. Vi a personas de todos los ámbitos de la vida, de diferentes denominaciones, etnias y culturas, uniéndose en verdadera unidad, unificadas por el amor de Cristo y el propósito común de su reino. Mientras seguía observando, vi que los dones espirituales se distribuían de maneras inesperadas. No fue solo durante los servicios religiosos que vi estos dones en funcionamiento, sino también en hogares, lugares de trabajo y escuelas. Creyentes comunes, personas que normalmente no serían vistas como ministros, estaban operando en los dones de profecía, sanidad y sabiduría con una facilidad notable. Dios estaba preparando a su pueblo para atravesar las pruebas cotidianas de la vida. Cada dificultad, cada desafío, se estaba utilizando para fortalecer su fe y construir su carácter. Nada era en vano. El ángel destacó cómo cada decisión que tomamos ahora tiene consecuencias eternas. Cada vez que elegimos mantenernos firmes en la verdad, mostrar amor frente al odio y permanecer fieles incluso cuando nos cuesta, se envían ondas que afectan tanto al mundo natural como al reino espiritual de maneras que no podemos comprender por completo. Me asombró la perfección con la que el tiempo de Dios se entrelazaba en todo. Eventos que parecían aleatorios o fortuitos se revelaban como parte de un plan divino magistral. Dios estaba entretejiendo vidas y momentos en un tapiz de su propósito, uno que finalmente haría realidad su voluntad de maneras que nunca hubiéramos imaginado. El ángel también me mostró cómo Dios se estaba moviendo en el mercado. Los creyentes en los negocios, en el gobierno e incluso en los espacios de trabajo seculares estaban siendo posicionados como instrumentos de cambio, generando un profundo impacto para su reino dondequiera que estuvieran. El ángel me reveló algo importante acerca de los refugios seguros, lugares tanto físicos como espirituales donde el pueblo de Dios podía encontrar refugio, fortaleza y aliento en tiempos de dificultad. Pero luego se me mostró una verdad que me hizo reflexionar acerca del juicio. El juicio de Dios estaba comenzando, pero no comenzaba con el mundo, comenzaba con su propia casa. No era un castigo, sino una purificación, una limpieza de la novia de Cristo, que preparaba a su pueblo para lo que estaba por venir. También vi una gracia especial que se derramaba sobre las familias que elegían honrar a Dios a pesar de las presiones culturales para adaptarse. Estas familias se estaban convirtiendo en faros de luz en sus comunidades, siendo ejemplos de fe, verdad y amor. Dios estaba levantando a Danieles y Esters de la era moderna. Personas en posiciones de influencia que defenderían la verdad sin importar el costo personal. Su coraje encendería los corazones de muchos, inspirando a otros a tomar posiciones valientes en defensa de lo que es correcto. Me llamó la atención el poder del testimonio personal. Los creyentes no solo compartían sus encuentros milagrosos con Dios, sino también la fidelidad silenciosa y cotidiana que los había sostenido en tiempos difíciles. A medida que compartían, se derribaban los muros de la incredulidad y los corazones se ablandaban ante el mensaje del Evangelio. Vi cómo Dios estaba llegando a las personas a través de sueños y visiones, encuentros que pasaban por alto el entendimiento humano y conducían a las personas directamente a su presencia. Muchos llegaban a la fe a través de estas experiencias sobrenaturales, que los métodos de ministerio tradicionales nunca podrían haber alcanzado. El ángel enfatizó que, para poder enfrentar los desafíos de los días venideros, los creyentes deben aprender a escuchar la voz de Dios por sí mismos. Aquellos que cultivan una relación íntima con Dios tendrán la sabiduría necesaria para superar los tiempos difíciles. Mientras observaba, también vi surgir una nueva forma de comunión cristiana.
No se trataba simplemente de programas estructurados de la iglesia o reuniones tradicionales, sino de comunidades vibrantes y vivas construidas sobre relaciones auténticas y un sentido compartido de propósito. Estas comunidades estaban llenas del Espíritu de Dios, de amor, unidad y genuina preocupación por los demás. En estos espacios, incluso entre los quebrantados, aquellos que luchaban contra adicciones, problemas de salud mental y heridas emocionales profundas, el poder sanador de Dios se manifestaba de maneras profundas. El ángel también destacó la importancia de comprender la autoridad espiritual. La verdadera autoridad espiritual no se trata de dominación o control, sino de mantenerse firme contra la oscuridad y hacer avanzar el reino de Dios con valentía y humildad. Lo que vi a continuación sobre la provisión fue profundamente alentador. Dios estaba enseñando a su pueblo a vivir de maneras más sencillas y dependientes, formas que dependían de Él y se centraban en la comunidad y en compartir en lugar de en la riqueza material. Una ola de verdadero arrepentimiento estaba recorriendo la iglesia, no un arrepentimiento superficial, sino un cambio profundo y transformador que estaba llevando a una renovación genuina de corazones y mentes. El ángel también me reveló cómo Dios estaba usando el arte, la música y la creatividad de maneras poderosas, no solo dentro de las paredes de las iglesias, sino en toda la cultura. La creatividad se estaba convirtiendo en una herramienta esencial para el avance del reino de Dios y para tocar corazones de una manera profunda. También aprendí algo sobre la guerra espiritual que cambió mi perspectiva. Las mayores victorias no se ganaban mediante oraciones elaboradas o técnicas espirituales complejas, sino mediante la simple obediencia y una fe inquebrantable. Dios estaba preparando a su pueblo a través del dolor. Cada prueba, cada dificultad, era una oportunidad para desarrollar el carácter, fortalecer la fe y prepararse para los días venideros. El ángel enfatizó la importancia crucial del perdón. A quienes se aferraban a la amargura les resultaría difícil mantenerse firmes durante los desafíos venideros. También vi a Dios obrando de maneras extraordinarias para sanar heridas generacionales y romper ciclos de disfunción que habían plagado a las familias durante años. Esta fue una poderosa obra de restauración, que trajo libertad y renovación a innumerables vidas. El ángel me mostró cómo Dios estaba levantando maestros, personas con dones de enseñanza, no solo para el púlpito, sino también para los hogares, los lugares de trabajo y las plataformas en línea. La verdad se estaba comunicando de maneras nuevas e innovadoras que trascendían los límites tradicionales. El ángel recalcó que era vital comprender los tiempos. Los creyentes que estudiaran la palabra de Dios y mantuvieran abiertos sus ojos espirituales estarían equipados con la sabiduría necesaria para guiar a otros en tiempos inciertos. Me conmovió profundamente lo que vi acerca de los niños. Dios les estaba otorgando protección especial y preparándolos para propósitos únicos en los días venideros. Sus oraciones eran poderosas y conmovían al cielo con una fuerza notable. También fui testigo de cómo los grupos pequeños, ya fueran informales o formales, se estaban convirtiendo en los nuevos lugares de confraternidad cristiana. Estos grupos no se definían por programas o edificios, sino por relaciones auténticas y un compromiso compartido con la misión de Dios. El ángel enfatizó que aquellos que mantuvieran corazones puros, que cuidaran sus mentes y emociones, tendrían claridad y paz en medio de la confusión y el caos de los tiempos venideros. Al reflexionar sobre todo lo que había visto, me di cuenta de que Dios estaba preparando líderes no solo en la iglesia, sino en todas las esferas de la sociedad. Estos líderes, arraigados en los principios del reino, llevarían integridad y propósito a sus funciones. El ángel recalcó la importancia de andar en amor, no solo sintiendo amor, sino eligiendo activamente amar, incluso cuando fuera difícil o inconveniente. Obtuve una comprensión más profunda de la oración. Incluso las oraciones más sencillas, cuando se ofrecen con fe pura, tienen el poder de cambiar el reino espiritual y mover montañas de maneras invisibles para los ojos humanos. También vi a Dios obrando poderosamente en la educación, donde quiera que su pueblo estuviera enseñando y aprendiendo con una perspectiva del reino. El ángel también enfatizó la importancia de entender nuestra identidad en Cristo. Los creyentes que verdaderamente conocían su identidad en Él permanecerían firmes e inquebrantables, sin importar los desafíos que enfrentaran.
Aprendí que la adoración no se trataba solo de cantar, sino de crear una atmósfera donde la presencia de Dios pudiera abrirse paso y transformar vidas. Finalmente, el ángel enfatizó la